Muy buenas tardes, es para mí un gusto poderles acompañar en esta noche. Les agradezco desde ya por la invitación y es mi deseo que este encuentro sea de bendición. Como bien se dijo en la introducción, nosotros estamos junto con mi esposa y mi familia viviendo en Bahía Blanca, sirviendo al Señor en la iglesia local y particularmente estamos a cargo de una emisora radial que transmitimos el mensaje del Evangelio las 24 horas del día, todos los días, en la medida de lo posible. Y por la gracia de Dios nos ha tocado acompañar a personas que se han acercado al Señor por el ministerio radial. Así que les ruego que se acuerden de nosotros en sus oraciones, porque siempre es necesario y es a la vez una gran responsabilidad saber que hay hermanos que están orando por lo que uno hace. Y nosotros desde ya nos comprometemos para orar por ustedes, para que el Señor les bendiga en esto que es predicar el Evangelio en esta zona tan linda de Buenos Aires en la cual les ha tocado vivir. Y el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con la iglesia local, la importancia de la iglesia local. Pareciera que está por demás hablar de este tema, pareciera que para nosotros es indudable que el creyente está ligado a una iglesia local, es algo inseparable un creyente de la iglesia local. No puede haber un creyente que no asista a la iglesia. Dios ha determinado que esto debe ser así. La iglesia es el ámbito natural donde nos congregamos para adorar a nuestro Dios y para aprender de Él y además para estar juntos. De modo que este vínculo entre el creyente y la iglesia local pareciera que es indiscutible, pero por ahí hay algunas dudas y por eso es necesario recordar que esta verdad se halla fundada en las Escrituras. Allí tienen ustedes este versículo que dice Hebreos 10:25, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De modo, insisto, que el lugar natural donde tiene que estar el creyente es en la iglesia del Señor. Y eso es lo que vamos a ver en profundidad esta noche. Entonces, cuando llegamos a este tema, vamos a notar que cada vez hay mayores inconvenientes para congregarnos, hay mayores dificultades para congregarnos. Cuesta más que los creyentes asistan a la iglesia. Antes era distinto, la gente venía a la iglesia sin necesidad de insistir demasiado, pero hoy día, al menos en nuestra congregación cuesta que los creyentes asistan a la iglesia, por muchas razones. Podríamos enumerar problemas laborales, problemas de traslados, problemas que tienen que ver con la seguridad, problemas que tienen que ver con las comodidades que tenemos en nuestros hogares. Pero, ¿qué mejor lugar donde estar que la iglesia del Señor? Y eso es así. Para nosotros no hay otro lugar mejor que la iglesia del Señor. No se puede negar la importancia de las reuniones. Son fundamentales, cada una de ellas. Y esto es lo que, insisto, veremos en esta noche. Entonces, supóngase que en mi iglesia pasa, ¿no? La reunión de menor asistencia es la reunión de estudio bíblico y oración que hacemos durante la semana. Y bueno, uno podría decir, bueno, es una dificultad. Sí, es una dificultad. Es la menos asistida. Y si uno tuviera un razonamiento pragmático, ¿qué diría? Bueno, entonces, ¿cuál podría ser la solución? ¿Qué les parece? Si en vez de venir a la iglesia y juntarnos a orar, nos ponemos de acuerdo y cada uno en su casa ora al Señor, en el mismo horario. Estaríamos todos orando, ¿verdad? Cumpliendo con la oración
desde la comodidad de nuestra casa. A nosotros con la radio nos pasa. La radio es un excelente medio para enseñar la palabra de Dios. Y puede que alguien se quede cómodamente sentado en su casa escuchando la radio porque hay buenos mensajes y buenos programas, pero la radio no puede sustituir la iglesia del Señor. El juntarnos a orar en casa no va a reemplazar el beneficio que trae venir a la iglesia y congregarnos. De modo que tenemos que destacar, insisto, el valor de la iglesia local. Suspender la reunión de oración no sería una solución, sino sería empeorar, acrecentar aún más el problema. Para que veamos la importancia de la iglesia local, vamos a recordar un versículo que servirá de base en esta noche. 1 Timoteo 3:15. Está en la pantalla, pero si quieren pueden leerlo en la Biblia. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y el apóstol Pablo utiliza en este caso 3 símiles para explicarnos qué es la iglesia. El primero lo va a comparar con una casa, luego lo va a comparar con una columna y en tercer lugar con un baluarte. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche, la importancia de la iglesia local, recordando que, en primer lugar, entonces, es una casa. Y cuando hablamos de una casa, ¿qué es una casa? Si usted tiene un dibujo, porque nos recuerda una casa. ¿Qué es una casa? Una casa es simplemente un edificio. Eso es una casa. Ahora, en realidad, la casa, en verdad, la hacen los que la habitan, ¿verdad? Eso transforma una casa, un edificio, en un hogar. Entonces, la casa la hacen aquellos que la habitan. Es lo que le da la auténtica calidad a la casa, los que la habitan. Es decir, un ladrón puede vivir en una mansión, pero seguirá siendo un ladrón. Y también podríamos recordar que nosotros somos los que le damos la calidad a la casa. Eso es lo que tenemos que destacar. Y para que no nos quede duda, ¿qué decía Pablo de la casa de Dios? ¿De quién es esta casa? La iglesia. Es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Qué bueno es pensar que cuando venimos a la iglesia, estamos viniendo a la casa de Dios. ¿Conoce usted alguna casa mejor que visitar que sea la casa de Dios? No hay mejor lugar donde ir que no sea a la casa de Dios. Y en los Salmos encontramos muchas referencias a pensar en ese sentido. Él lo hacía pensando en el templo. Nosotros podemos pensar en la iglesia, la casa de Dios. ¿Qué mejor lugar donde ir que la casa de Dios? Entonces, si hay, para poder pertenecer a la iglesia, la casa de Dios, hay que ser parte de la familia de Dios. Y esto es algo que es sencillo, pero no tan sencillo. ¿Se acuerdan el caso de Nicodemo? Cuando él se acercó al Señor Jesús de noche y de pronto se acerca al Señor Jesús y Nicodemo tenía muchos planes de las cosas que le quería decir y preguntar al Señor, pero el Señor lo sorprende y le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y ahí Nicodemo queda congelado y se enfrenta a un concepto que él no había pensado. Lo que el Señor Jesús le está planteando es que para poder pertenecer a la casa de Dios, para poder ser incluido en la casa de Dios, lo primero que hay que hacer es creer en el Señor. Entonces, este es el llamado que estamos haciendo.
para aquellos que puedan disfrutar de la casa del Señor son los que han nacido de nuevo, los que por la gracia de Dios han creído. Y esta casa de Dios, cuya morada estamos ya disfrutando en la tierra, tiene por destino o propósito un destino eterno. Dice el Señor Jesús que en la casa del Padre muchas moradas hay. Quiere decir que esta vivienda que es la casa de Dios, esta vivienda que es la iglesia, continuará no solamente en esta tierra, sino que cuando estemos en el cielo, estaremos también en la casa de Dios, ya no en esta tierra, sino más bien en el cielo. Qué grandioso es entonces pensar que la iglesia es la casa de Dios, no solamente por el tiempo en que estemos aquí, sino es la casa de Dios para siempre, cuando el Señor definitivamente reúna a todo su pueblo y nos junte en aquel lugar glorioso que será el cielo. Entonces, la casa de Dios, la morada de Dios, es la iglesia. Ahora, nosotros cuando decimos voy a la iglesia, por lo general nos focalizamos en el edificio de la iglesia, ¿no? Y decimos voy a la iglesia que está en tal dirección, ¿no? Y venimos a la iglesia que está en esta dirección. En el caso mío es Donado 533. Acá no sé la dirección de la iglesia acá. Pero lo cierto es que muchas veces pensamos en un lugar físico. Y gracias a Dios que podemos contar con estos edificios que nos albergan, pero en realidad la casa de Dios no es estas paredes, sino que la casa de Dios somos nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como Salvador. Y el apóstol Pedro, en este caso, tiene un ejemplo que nos brinda a nosotros allí en 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Y nos va a pintar esta idea que nosotros somos parte del muro que es la iglesia. Nosotros somos las paredes, por así decirlo, y podríamos ubicarnos en esa pared de piedra y cada una de ellas seríamos nosotros, Juan, Pedro, María, Paula. Todos estamos conformando esta iglesia del Señor. Y según la idea de cada muro de la pared, cada ladrillo del muro se apoya en el otro. Y este es un concepto fundamental. Cada uno de nosotros necesita al que está al lado cuando alcanzamos cierta comunión. Entonces nosotros nos podemos apoyar mutuamente y cuando yo estoy mal puedo llamarlo al hermano y decirle, che, mirá, me está pasando esto, tengo este problema, ¿me podés ayudar? ¿Me podés socorrer? ¿Me podés dar alguna solución que yo no encuentro? Y el hermano seguramente va a intentar ayudarnos y si él no puede va a buscar otro hermano que nos socorra, que nos ayude, porque para eso está la iglesia, para que cada ladrillo se apoye en el otro ladrillo. Y no solo esto, sino que también ningún ladrillo se queja del lugar que ocupa. Es decir, hay un ladrillo o una piedra por allá arriba y otra piedra por allá abajo, pero la que está abajo no le echa la bronca a la que está arriba, ni nada por el estilo, sino que cada una de las piedras vivas comparten un mismo propósito. Y nosotros en la iglesia local compartimos entre todos este propósito de servir y honrar al Señor. Qué bueno es pensar en ello, que nosotros hemos sido congregados en el Señor para ocupar un lugar, para servirle a Él y todos obedecer a un mismo propósito. Entonces, no importa qué lugar ocupes en el muro, lo importante es estar en ese muro que son las paredes de la iglesia del Señor, que por supuesto tiene una base y un fundamento, y esa es Jesucristo.
Ahora bien, ¿qué es lo que deseamos hallar en un hogar? ¿Qué es lo que uno busca en un hogar? ¿Qué es lo que busca cuando vuelve del trabajo a su casa? Y podríamos decir muchas cosas. Vamos a enumerar algunas nada más para recordarlas, ¿no? La primera es descanso. Uno desea volver a su casa y descansar. Y bueno, cierto, el trabajo es matador, pobre hombre, estaba cansado de trabajar. Vuelve a su casa a hallar descanso. Y nosotros debemos afirmar que en Cristo hemos hallado descanso. Recuerden Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor nos ofrece descanso. Uno viene de una sociedad que está convulsionada. Nuestros compañeros de trabajo, muchas veces, o compañeros de estudios, están preocupados. ¿Quién ganará las elecciones? ¿Qué vendrá después de estas elecciones? ¿Qué pasará con la economía? Uno escucha los noticieros y, lejos de traer descanso y tranquilidad, termina con la cabeza así. Pero en Cristo vos podés hallar descanso. Cuando vas a la iglesia, realmente tenés que encontrar descanso, tenés que encontrar paz, tenés que encontrar armonía, porque para eso ha sido creado este cuerpo que es la iglesia. Otra idea, en la iglesia hallamos afecto, la madre abrazando a su hijo, ¿no? Pero dice Romanos 12:10, ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Qué bueno es pensar que en la iglesia vas a hallar a alguien que te está amando, alguien que te está expresando su cariño, alguien que está dispuesto a decirte, bueno, dale que yo te ayudo, dale que yo te apoyo. Qué bueno es pensar en ello. ¿A dónde vas a recurrir a pedir ayuda? ¿A qué otro lugar que no sea a la iglesia del Señor? Y otra cosa que encontramos en la casa, refugio. Ahí si se ve está lloviendo torrencialmente en la imagen, y debemos recordar que el Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Quiere decir que cuando nosotros nos hallamos apremiados por diversas circunstancias, podés encontrar en la iglesia del Señor el refugio, el refugio, el refugio. Qué lindo. Ahora, bien, en primer lugar, entonces, la iglesia es el mejor lugar donde podemos estar, porque es la casa de Dios, porque es la casa de Dios. En segundo lugar, la columna. ¿Cuál es la función de una columna? Bueno, acá estamos rodeados de columnas, y esas columnas han sido hechas para soportar el peso del edificio y soportar el techo del edificio y darle integridad estructural al edificio. Las columnas nos hablan de sostén, y la iglesia es nuestro sostén, donde hallamos nuestro amparo y refugio. La columna entonces es algo fundamental, y Pablo dice que la iglesia es como una columna, sosteniendo. Y podríamos pensar que la iglesia no solamente es una columna en lo que tiene que ver con nosotros los creyentes, sino que también la iglesia es una columna en lo que refiere al mundo. ¿Dónde el mundo va a hallar una guía moral si no es dentro de la iglesia del Señor? Hemos sido dejados en esta tierra para ser sal y luz. Quiere decir
según el concepto del Señor, que el mundo debería mirar a la iglesia y ver cómo debemos vivir, ver un modelo de vida en la vida desde ya de nosotros, los creyentes. Y a esto hemos sido llamados a ser sal y luz en esta tierra. Entonces, la columna como algo fundamental para sostener el edificio nos recuerda que es lo único que puede transformar a esta tierra, a este mundo, es el mensaje del Evangelio. En la radio justamente hemos estado hablando antes de las elecciones de que el creyente no debe involucrarse en la política, porque nosotros creemos que aquello que es lo más importante para sostener a esta sociedad es el Evangelio. Si hay algo que puede transformar a la sociedad entera, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ya ha habido ejemplos en la historia de ciudades, países que han sido radicalmente transformados por el mensaje del Evangelio. Si usted busca cuál fue el evangelista más exitoso de la Biblia, ¿cuál fue el más inesperado? Jonás. Jonás visita la ciudad de Nínive y toda la ciudad se convierte. Él no quería ir, no les quería predicar porque no quería que Dios les perdone, pero a regañadientas lo hizo y Dios perdonó a aquellos ciudadanos. Y dice la Biblia que se convirtieron desde el más alto hasta el más bajo, desde el rey hasta el niño pequeño. Todos creyeron en el mensaje que Jonás traía y todos se arrepintieron del mal que habían hecho y Dios transformó aquella sociedad. Esto es lo que realmente nos debe mover, a evangelizar nuestro país, a evangelizar nuestro barrio. El Evangelio tiene un poder transformador y nosotros debemos orar para que realmente podamos anunciar con energía que el Evangelio tiene un poder transformador. Nada lo puede tener que no sea el mensaje de Cristo. Y debemos preocuparnos y debemos rompernos la cabeza para averiguar cuál es la mejor manera para alcanzar a nuestros vecinos y amigos con el mensaje del Señor. Dice allí Romanos: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. No encontraba Pablo otra forma de transformar a la sociedad que no sea sino por intermedio del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, con convicción nosotros tenemos que salir a cumplir este mandato del Señor. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿evangelizar es un mandato o es un don? Mandato. Vamos a ver, como diría el Chavo, las dos cosas. ¿Por qué? Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Según Efesios, el evangelista tiene el don de evangelista, es un don. Pero también, como decía nuestra hermana, es un mandato, por tanto, id y haced discípulos. De modo que tengas o no el don, tenés que salir a predicar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y seguramente aquel que tiene el don tendrá una mayor presión interna para salir a predicar, tendrá más éxito en la cosecha, pero lo cierto es que todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio de una manera personal, no simplemente diciendo, vení a la iglesia, que en la iglesia te van a enseñar el mensaje de salvación. ¿Quién le puede predicar mejor a tu compañero de trabajo o compañero de estudios que no seas vos? No podemos delegar
eso a otros, es nuestro deber predicar. Todos tenemos ese mandato. Ahora bien, no solamente hay que predicar porque es un mandato, porque tenemos un don, sino también porque es una necesidad. Fíjense en 1 Corintios 9:6. Por tanto, si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta, ¿qué dijo? Necesidad. Predicar el Evangelio se había tornado para Pablo una necesidad interna. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay cosas que nos gustan hacer y no vemos quizás el tiempo que llegue, ese tiempito libre para hacer eso que nos gusta hacer. Por ahí nos gusta chatear con la computadora o ver el Facebook con la computadora. Está bien. Entonces, porque te gusta, vos te haces el tiempo. Y se te torna quizás inclusive una necesidad. Hay gente que vive pendiente de las redes sociales. Pero con el Evangelio debería acontecer exactamente lo mismo. Me es impuesta una necesidad de predicar el Evangelio. Y esto es lo que deberíamos lograr, que sea una auténtica pasión, no de algunos, sino de todos. Entonces, esto es lo que debemos destacar, me es impuesta una necesidad. El Señor entonces lo llamó a Pablo a predicar el Evangelio, pero también Pablo le halló el gusto a predicar el Evangelio y él sentía la necesidad de hacerlo regularmente. No se trató del cumplimiento de un mandato, fue mucho más, fue algo que me es gustoso hacer. Y sinceramente, cuando charlamos con alguien, con una persona, y pasamos tiempo con él, y le predicamos el Evangelio, y lo ayudamos con el mensaje de salvación, y lo guiamos, y de pronto esa persona nos dice, sí creo, ¿no se te sacuden hasta las fibras más íntegras, más íntimas de tu corazón cuando alguien se convierte porque vos le predicaste el Evangelio? Es algo emocionante realmente y que todos deberíamos llegar a experimentar. Entonces, ay de mí, decía Pablo, si no anunciare el Evangelio. Era una necesidad real, concreta. Pablo estaba dominado entonces por esa urgencia de ir a predicar el Evangelio. ¿Usted sabe hasta cuándo tendremos tiempo de predicar? Uno piensa que por ahí a tu vecino que tiene más o menos tu misma edad, tenés toda una vida para predicarle, pero de pronto te enterás que tu vecino no está más. Y el tiempo para predicarte o para predicarle se te fue. Tengamos cuidado, no perdamos tiempo. Si no predicaba, entonces se exponía, según Pablo, a la ira de Dios y a sus consecuencias. Por eso tenemos que tener tanta premura con esto de predicar el Evangelio. Pero hay algo más. El apóstol Pablo no solamente se preocupaba por predicar el Evangelio, sino que había una característica singular, y es que él no recorría las ciudades predicando solamente. ¿Qué hacía Pablo? Fundaba o iniciaba iglesias. Porque recuerdan lo que dijimos al principio, la Biblia no concibe el hecho de que haya un creyente sin iglesia. Así que Pablo creía que el círculo se completaba no solamente cuando la persona escuchaba el Evangelio, sino que cuando era incluido en una iglesia local. Por tanto, Pablo no llegaba a una ciudad, predicaba y se iba, sino que él se quedaba, porque si no había iglesia local, había que fundarla. Y por eso notamos que en diversas ocasiones Pablo estuvo más tiempo del debido para precisamente dejar una iglesia en la cual los nuevos creyentes
pudiesen reunirse en nombre del Señor. Y si hiciéramos la vista para atrás, si recorriéramos la historia de esta iglesia, seguramente hallaremos que la misma comenzó cuando un grupito de hermanos, un grupito muy pequeño, comenzaron a reunirse en la casa de alguien y esa casa de pronto les quedó chica y fueron buscando un lugar más grande y así sucesivamente hasta que lograron comprar el primer edificio y luego compraron otro lugar más grande. Es la historia de nuestras iglesias. Entonces, nuestra preocupación no debería ser solamente predicar el Evangelio, sino procurar que esa persona que ha creído en el Evangelio encuentre una iglesia local donde pueda ir y crecer y desarrollar sus dones. Por eso reitero, la importancia de la iglesia local. Entonces, la iglesia es fundamental para que nosotros podamos desarrollarnos en la vida cristiana. El Señor no vino solamente a que los hombres crean, sino vino a fundar su iglesia. Esto es parte de su plan. Entonces, insisto, la iglesia local es un lugar muy importante. Pero hay algo más que añadir. Pablo no solamente se ocupó de que hubiera una iglesia local, sino que también se ocupó de que hubiera quienes continuaran la obra en esa iglesia local. La obra no termina cuando la iglesia está simplemente establecida, sino que la Biblia nos muestra que Pablo estaba preocupado por el desarrollo de cada una de esas iglesias locales. Por eso lo manda a Tito a Creta, para que vea cómo marchaban las iglesias y funde y ponga ancianos en las mismas. Dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo tenía ese anhelo de visitar nuevamente las iglesias porque era el lugar donde ellos debían ser desarrollados, donde debían crecer, donde debían realmente llegar a ser lo que Dios quería que sean. Esto nos va dando cuenta, nos va mostrando, insisto, la importancia de la iglesia local. Entonces, el objetivo final de Cristo es que cada uno de nosotros crezcamos. ¿Cómo sería posible hacer eso sin la iglesia? Es imposible. El lugar donde el creyente crece es la iglesia local. Efesios 4:5, siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. La única manera de crecer es en Cristo Jesús. Entonces, en segundo lugar, digamos que la iglesia es el mejor lugar donde podemos estar, porque ha sido diseñada por nuestro Señor Jesucristo para que crezcamos en Él. En tercer lugar, la iglesia como un baluarte. Un baluarte era una parte de un castillo donde se armaba la defensa del mismo. Ese era el baluarte. Una saliente en un castillo donde se preparaba especialmente la defensa del mismo. Y la Biblia nos va a decir que la iglesia es el baluarte de la verdad. Es decir, es donde se defiende. En un sentido figurado, entonces, es donde se defiende la verdad. Decíamos entonces, está diseñado para defendernos de los enemigos. Y cuán importante es hoy día recordar la verdad del Evangelio, ¿no? Porque si hay una cosa que está siendo puesta en duda constantemente, es la verdad. Es la verdad. ¿Quién te dijo a vos que un niño surge o es niño cuando fue concebido? No, hasta el tercer o cuarto mes podemos hacer lo que queramos con eso. Y te argumentan, y te dicen, y que la mamá,
que está embarazada y el embarazo no deseado, o la chica que fue violada, y te van a argumentar para que se apruebe el aborto, ¿no? Y por eso necesitamos entonces recordar que la Iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos y revisamos y nos acordamos que dice que mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Entonces la Biblia defiende la vida desde el momento mismo de la concepción. La Iglesia como el baluarte de la verdad. Y en diversos sentidos defiende la verdad. Una como columna sostiene la verdad, otra como baluarte defiende la verdad. Entonces, como columna, hay dos aspectos singulares de cómo sostiene la verdad. Una, dentro del marco formal, dice: la palabra de Dios es verdad, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Salmo 119, 142. Es decir, nosotros creemos la Biblia es la verdad, eso es lo que creemos. Pero también en un sentido práctico, viviendo según la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué dice? Y las hace. A veces nos quedamos con no haber oído la palabra de Dios, ¿no? Pero no es suficiente. Si oíste la palabra de Dios, ¿qué tenés que hacer? Hacerla. Así de simple. El que oye la palabra y la hace. Entonces, defendemos la verdad desde este doble punto de vista, desde que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, y también porque la conocemos, la escuchamos y la hacemos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Luego, entonces, como baluarte de la verdad, defiende a la verdad. En primer lugar, la verdad necesita ser defendida. ¿Por qué? Porque allí se halla la verdadera batalla. Cuando ustedes, ayer lo mencionábamos, cuando Satanás se presenta ante Eva, lo primero que hace es poner en duda la palabra de Dios. El campo de batalla ahí en el huerto tiene que ver con lo que Dios dijo o lo que Dios no dijo. Entonces, allí está la lucha. Allí está en Génesis, con que Dios te dijo tal cosa, que no comáis de ningún árbol del huerto. Y bueno, y Eva va a intentar responderle. Eva dice, bueno, yo esta pregunta me la sé. Yo esto me la sé. ¿Qué tenía que hacer Eva? A ver, ¿qué era lo que tenía que hacer? Responder con la verdad. Responder con la verdad. Pero fíjense lo que le pasó por Eva. ¿Qué es lo que realmente hizo? Ella no solamente que dijo que de tal árbol no lo debían comer, sino que añadió que no se lo podía tocar al fruto. Dios no había dicho que no se podía tocar el fruto. Lógicamente que si vos te atreves a tocar un fruto, de ahí a comerlo estás a un paso, ¿no? Pero Eva, para su mayor seguridad, dijo, no solamente no lo voy a comer, sino por las dudas ni siquiera lo voy a tocar. Y le atribuyó a esa frase que ella incorporó el valor de ser palabra de Dios. Y eso que demostró en realidad, ¿qué demostró? Su propia debilidad. Eva ya estaba pensando, ¿qué pasa si lo como? ¿Qué pasa si lo como? En vez de aferrarse a la verdad, empezó, ¿qué pasaría si lo como? Y con muchas cosas nos ocurre esto, porque una de las tendencias ante el pecado es a justificarlo. Como decía un político en estos días, ¿no? La gente vende drogas porque no tiene trabajo. ¿Es verdad?
¿Se justifica el vender drogas por no tener trabajo? No, ¿verdad? Entonces, hay veces nosotros caemos en esas trampas argumentativas. Y Eva mostró su debilidad. La verdad es como el agua. Para que sea eficaz, debe ser pura. ¿Qué pasa si usted al agua que va a tomar le agrega un poquito de tierra? ¿Se atrevería a tomarla? Y la verdad mezclada con impurezas es como ese agua con tierra. No sirve para tomar. La verdad, para que sirva, debe ser pura. Y Eva realmente fracasó en ese aspecto. Y todos sabemos lo que viene después. Entonces, desde el primer pecado hasta ahora, todas las tentaciones de Satanás pasan por el tema de la verdad, de la palabra de Dios. Con que Dios dijo tal cosa, con que Dios dijo que se tenían que congregar. Y si no se congregan, ¿qué pasa? Y en principio no va a pasar nada, pero tu fe se va a ir apagando. Eso es lo lamentable. En segundo lugar, la verdad necesita ser dada a conocer. Dice en Hechos 17:23 que Pablo se encontró con una estatua que decía al Dios no conocido. Y entonces Pablo le dice, bueno, magnífico, a este Dios que no conocen, de este les vengo a hablar. Entonces, Pablo casi que los está insultando a los atenienses, porque si hay de algo que presumían los atenienses es de conocerlo todo. Y Pablo les habla de un tiempo de ignorancia, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, les dice a los atenienses, nada menos. ¿Qué les pasaba? ¿Qué no conocían? La verdad. ¿Eran personas religiosas? Sí, pero no conocían la verdad. ¿Nicodemo era una persona religiosa? Sí, pero no conocía la verdad. Y eso es importante, la verdad necesita ser dada a conocer. En tercer lugar, la verdad es el fundamento de la ética. Dice Hebreos 5:14, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Quiere decir que si nosotros sabemos discernir según la palabra de Dios, ¿qué vamos a conocer? El bien y el mal. Su palabra define el bien y el mal. Y esto es algo fundamental. Como creyentes no nos peleamos por argumentos, sino simplemente si la palabra de Dios dice algo, ¿qué hacemos? Lo obedecemos. Lo obedecemos. Entonces necesitamos discernir la verdad a través de la palabra de Dios. En cuarto lugar, la verdad produce resultados. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento de la verdad que produjo libertad. Libertad. Y esto nos lleva a pensar en lo contrario, que si no conocen la verdad, no serán libres. No serán libres. Qué bueno es pensar que tenemos una verdad poderosa, capaz de producir resultados. En tercer lugar, entonces, la iglesia local es el mejor lugar donde podemos estar porque es el lugar donde se anuncia la verdad de Dios. Recordamos estos 3 puntitos para que no los olvidemos. La iglesia es la casa de Dios. Por eso no hay lugar mejor donde ir que no sea la iglesia del Señor. En segundo lugar, es la columna, porque sostiene todo lo que vino por ser resultado, vino a dar por resultado esta vida nueva que tenemos. Y en tercer lugar, es el baluarte de la verdad, porque es la iglesia la que promueve y defiende la verdad del Evangelio. De este modo quería
captar la idea de los hermanos de la comisión y que pensemos realmente en la importancia de la iglesia local. Porque es todo esto: la casa, la columna y el baluarte. Espero que nos vayamos en esta noche con la convicción de que esto es así, que no hay otro lugar mejor donde podamos estar. No hay otro lugar mejor donde podamos criar a nuestros hijos. No hay otro lugar mejor donde podamos dedicar tiempo para crecer en el Señor. No hay otro lugar mejor para servir al Señor que no sea dentro de la iglesia local. Y esto nos lleva a estimar y sobreestimar a todos nuestros queridos hermanos con los cuales compartimos domingo a domingo la cena del Señor, porque ellos no son alguien más en nuestras vidas, son nuestros coladrillos, los cuales integramos ese muro magnífico que es la iglesia del Señor. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude en este propósito, valorar la iglesia del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque un grupo de tus hijos podemos reunirnos en este techo, bajo este techo, y reconocer estas verdades que surgen de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas para que realmente podamos aplicarlas a nuestras vidas, podamos recordar lo valioso que es la iglesia local y podamos asistir a cada una de las actividades de la misma para poderte servir y honrar cada día más. Te pedimos que tú nos ayudes a ser eficaces portavoces del mensaje de salvación a otros. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Amén.